en estas semanas tan trágicas, con todo lo que está ocurriendo en Ucrania, quería hacer un capítulo especial pensando en la guerra, pensando en el énfasis que la evolución de la sociedad pone en este tema y en el desarrollo de los conflictos armados, pensando en cómo a lo largo de la historia los países han invertido en tecnología y es eso lo que ha permitido la evolución, pero cuyo principal objetivo era mejorar para volverse poderosos y conquistar a otros. Me parece que son temas que merecen muchísimo la pena reflexionar, eh, al margen de nuestra postura pacifista o no. Debemos entender que la guerra es algo mucho más amplio de lo que en verdad parece a simple vista, y me parece un tema que además ha sido tratado de forma muy interesante a lo largo de la historia de la literatura y que a muchos de nosotros nos apasiona. No nos apasiona la guerra, nos apasiona lo que se cuenta de la guerra, ¿no? Y a lo largo de la historia ha habido muchísimas mujeres que han combatido, y estoy pensando en Zenobia, estoy pensando en Artemisia, en Juana de Arco, o sea, no del presente, sino de un tiempo muy antiguo. Y creo que justamente se habla poco de las mujeres que combaten, de las mujeres que están en medio del conflicto y que también han dado testimonio de ello. Entonces, aprovechando que el 8 de marzo, también por una tragedia, conmemoramos el Día de la Mujer, he pensado en preparar un vídeo eh, pensando, dedicado a esas mujeres que han combatido. He escogido 4 libros que me fascinan y que creo que pueden dibujar un poco de qué forma la mujer ha estado involucrada en las guerras. Soy Tess Neuen y esto es Bestia Lectora. Mi guerra de España, de Mica Echevejere. Mica es una activista y escritora argentina, nacida en el seno de una familia de inmigrantes rusos, que se ve absolutamente contagiada por el espíritu de la Revolución Rusa. Durante toda su vida se forma para convertirse en una revolucionaria y llega a Europa con el objetivo de unirse a los obreros que estaban en ese momento luchando. Por diferentes circunstancias del viaje, termina en España en plena guerra civil y se une al Partido Obrero para luchar contra la dictadura. Es muy interesante esta lectura, no solo porque nos va contando el día a día de la revolución, el hambre, la sensación de disconformismo y a la vez de la incompetencia de los jefes, la desesperación de los soldados, de los obreros, la falta de comunicación. Hay un montón de temas que tuvieron lugar en esa época y que están muy bien narrados por Mica en este libro. A mí una de las cosas que más me fascina es como a lo largo de toda la lectura vamos comprendiendo que el espíritu inicial de la lucha se va desvaneciendo a lo largo de todo el proceso por las dificultades para sobrevivir, por las dificultades de conseguir dinero, por el frío y también porque en el fondo el grupo no está unido del todo, hay ideas que se oponen, hay mucho descontento interno, en fin. Todo eso provoca en ella una reflexión sumamente interesante sobre las ideologías y sobre nuestra forma de relacionarnos con el deseo social, por decirlo de alguna manera. Y me parece que es una lectura que hay que hacer, que dentro de lo que es la Guerra Civil Española hay muchísima bibliografía, evidentemente interesantísima,
pero creo que este libro ofrece cosas que al menos yo no me había encontrado antes, por eso lo he elegido. Esta noche madrileña es tan azul, tan alta y combada como la noche de ayer, pero es una noche nueva, es una noche adolescente y madura a la vez. Es la noche del 18 de julio de 1936. Para verla han venido a la Puerta del Sol los hombres y las mujeres de todas las barriadas y se han detenido un momento absortos delante del Ministerio de la Gobernación y han escuchado el mensaje 1000 veces repetido de los ministros y de los periódicos que llevan ya largas horas hablando de calma, de confianza, de guarniciones leales. Las palabras siguen a las palabras, de todas las puertas caen discursos, la gente se para y escucha un instante, luego se encoge de hombros y se mete en la muchedumbre en busca de lo que necesita, saber dónde se puede conseguir un arma. Los diarios, la elocuencia de los funcionarios, ya no es hora de papel, sino de plomo. ¿Dónde hay armas? ¿Dónde dan armas? ¿Quién tiene armas? ¿Las dará por fin el gobierno? ¿Las obtendrán los sindicatos, los partidos obreros? La guerra no tiene nombre de mujer, de Svetlana Alexievich. Es el segundo libro que he escogido y que no he podido releer porque no lo tengo en este momento en casa, pero me parece una lectura alucinante en torno a la guerra y las mujeres. 40 años después de la caída del régimen soviético, Svetlana reúne el testimonio de un montón de mujeres que han luchado y que han desaparecido totalmente de la memoria histórica del país. Una de las cosas más destacadas de este libro y en general de la obra de Alexievich es el uso de un tono y un registro que está a medio camino entre lo periodístico y lo narrativo. Me parece que de esta manera ella consigue ofrecernos un relato veraz, pero siempre teñido de literatura, de metáforas, de elementos que colaboran con nuestra empatía respecto a lo que nos está contando. En este caso, me parece que leer estos testimonios es una forma de entender de qué manera a lo largo de la historia las mujeres han influido en la guerra, han influido en la resolución de diferentes conflictos, aunque no se les haya tenido en cuenta. Y ahora voy a cambiar de tono totalmente para recomendarte 2 libros de ficción también relacionados con la guerra, también escritos por mujeres y que a mí me gustan muchísimo. El primero de ellos es Moriré antes que las flores, de Eva Lozada Casanova, del que ya te he hablado bastante. De hecho, la semana pasada publicamos una entrevista con Eva que te dejaré el enlace en la descripción para que puedas ver. Esta novela maravillosa reflexiona sobre la Guerra Civil Española desde la historia de una mujer que la ha padecido. Y de todos modos se cuenta desde el futuro y nos permite entonces acercarnos a la guerra desde una forma bastante indirecta, con una cierta distancia. Es un homenaje a todos los exiliados y exiliadas que provocó la Guerra Civil, a tantas personas cuyos nombres han sido olvidados por la historia de España, entre las cuales se encuentra José Balbontín, que fue un poeta y revolucionario español que tuvo que exiliarse, mejor dicho, en Inglaterra durante este conflicto. Me parece que es una novela muy entretenida además, pero sobre todo muy interesante en lo que respecta a su hondura, a su reflexión sobre el comportamiento humano, sobre la violencia y sobre todo sobre las consecuencias de la guerra, que siempre son a largo plazo. Cuando en 1944 se liberó París y cayó la Francia de Vichy, pensé que, por fin, podría reunirme con mi padre, que a lo mejor él sabía algo de mi madre, que el camino ya estaría libre, que la vida, finalmente, me devolvía algo que me había arrebatado. Esa es quizá la sensación que he tenido hasta ahora, la de expropiación, la de hurto. Te roban a tu madre, el tiempo, tu tiempo de infancia, de juventud.
te extirpan una parte de tu presente y de tu memoria, pero otros fueron mucho más desafortunados que yo. Tuvieron que luchar en 2 guerras. En la primera lo hicieron por convicción y salieron derrotados. En la segunda tuvieron que participar para no ser devueltos por Francia y fusilados en su propio país. Pese a dejarse la vida, nunca recibieron palmaditas en la espalda, ni siquiera la gloria que merecieron. Entraron en París con muchas cicatrices, con 2 guerras a cuestas, hablando español, dando las vidas por un país que no era el suyo. Pese a ello, pese a haber pertenecido al ejército popular de la República, nunca se les vistió como a héroes, sino más bien como a pobres diablos. Es lo que yo llamaría un valiente pero estéril gesto. Suelta una carcajada amarga, como si aquel tiempo hubiera regresado cargado de nítidas contradicciones. En París me presenté en el consulado británico, carecida de documentación. Podría haber sido cualquiera, no tenía identidad, ni siquiera un país al que volver. Era menor. La guerra de Ana María Joie. Si te gusta el microrrelato y todavía no has leído a Ana María Joie, es el momento de hacerlo. Es una de las grandes maestras de este género. En este libro nos presenta una serie de microcuentos que nos permiten atravesar la historia de la guerra desde el comienzo hasta el presente. Una de las cosas más alucinantes de la estética de Ana María Joie es la concisión que siempre tiene un giro de misterio y de absurdo. A mí siempre me llama la atención cómo consigue con tan pocas palabras abrirte y conquistarte de alguna manera. Algunos de estos microrrelatos son verdaderamente inolvidables, así que espero que te animes a leerlo. La finalidad de la guerra. La finalidad de la guerra no es matar, sino vencer. La humanidad, cuyos ideales progresan aunque su realidad siga siendo cruel, busca armas capaces de torcer el deseo o la capacidad letal del enemigo sin matarlo. Pero modificar la voluntad asesina de las personas es más difícil de lo que parece. Por fin se descubre un compuesto que, diluido en agua, provoca una violenta crisis de pacifismo. Fuera de todo cálculo, el compuesto supera toda barrera, escapa a todo control, se expande por todo el mundo. El enemigo ha sido derrotado, pero es muy difícil recordar por qué o para qué, ahora que la guerra ha terminado. Como estos, por supuesto que existen muchísimos otros ejemplos de escritoras que han trabajado el tema de la guerra. De hecho, me encantaría que me dejaras alguna recomendación en particular. En la descripción te voy a dejar enlaces a todos los libros de los que te he hablado por si te interesa alguno. Y antes de terminar, me gustaría recomendarte otro libro que no ha sido escrito por una mujer, pero que para mí es como una biblia de lo que provoca la guerra. Y se trata de Cuadernos de Guerra, de Lois Bartas, que ha publicado la editorial Páginas de Espuma hace ya varios años, y que es el testimonio de un soldado en la Primera Guerra Mundial. Es una lectura realmente brutal, te va a hacer llorar, te va a hacer sentir en carne propia lo que sintieron esos soldados y muchas de las situaciones que todavía se repiten en los conflictos bélicos. Y eso es todo. Espero que te hayan interesado estos libros y ya lo sabes, para todo lo relacionado con literatura, visita bestialectora.com o cualquiera de nuestras redes. Muchas gracias y hasta la próxima.